Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema fascinante, la propaganda radial, específicamente durante la Guerra Fría, pero en el Medio Oriente. Exacto. Un campo de batalla poco usual, ¿no? Las ondas de radio como armas ideológicas. Totalmente. Y para entenderlo mejor, vamos a apoyarnos en la reseña de un libro, Frequencies of Deceit, de Margaret Peacock. Sí. La idea es ver cómo esas transmisiones, no solo daban información, o desinformación más bien, Claro. sino cómo llegaron a moldear la opinión pública, la confianza de la gente, y al final hasta la política misma de la región. Hay un momento clave, ¿verdad?, que como que cristaliza todo esto. El año 67. Uf, sí. Verano de 1967. Imagínate, millones en el mundo árabe pegados a la radio, escuchando La Voz de los Árabes, la emisora de Egipto. Y les contaban de victorias tremendas contra Israel, que avanzaban, que Palestina estaba casi liberada. Un relato de triunfo total. Pero la realidad era justo lo contrario. Devastadora. La fuerza aérea egipcia destruida, los ejércitos retrocediendo. Exacto. Nada era verdad. Y lo más fuerte es que esto no fue, digamos, el comienzo de la desilusión. Ah, ¿no fue ahí que la gente empezó a dudar? No. Fue como la gota que derramó el vaso. Uf, La culminación. Ya venía de antes esta desconexión entre lo que decía la radio y lo que pasaba de verdad. entiendo. Entonces, ¿cómo era ese ecosistema de radios antes de 1967? Porque no sería solo Egipto, me imagino. Para nada. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, eso era un hervidero de ondas. Estaba La Voz de los Árabes, claro, pero también la BBC, el Servicio Árabe Británico. La Voz de América de Estados Unidos. Y Radio Moscú, de la Unión Soviética. Todas ahí, compitiendo. Una lucha feroz por la audiencia. Y cada una con su propio producto, digamos. Su visión del mundo. Claro. El nacionalismo árabe por un lado, la supuesta sabiduría británica por otro, la paz soviética, el desarrollo que prometía Estados Unidos. La radio dejó de ser algo íntimo, personal, para volverse una herramienta del Estado. Totalmente. Y ahí entra una táctica clave que menciona Peacock. Estas radios poco a poco dejaron de describir la realidad. ¿Y qué hacían entonces? Empezaron a construir la realidad que sus gobiernos necesitaban que la gente creyera. Daban soluciones súper simples a problemas que eran complejísimos. Eso suena peligroso. Y me imagino que tuvo un efecto en el lenguaje mismo, ¿no? Definitivamente. Palabras como libertad, paz, unidad, progreso, se usaron tanto y de formas tan contradictorias entre las distintas radios. Que perdieron el sentido. Exacto. Se vaciaron. Para muchos oyentes terminaron siendo puro ruido, ¿viste? Parte de la propaganda más que palabras con significado real. Pero, mencionabas que competían. ¿Eso quiere decir que también se escuchaban entre ellas? Sí, totalmente. Peacock usa un término interesante, audiosfera dialógica. ¿Audiosfera dialógica? ¿Qué significa eso? Que las radios no transmitían en el vacío, digamos. Estaban todo el tiempo monitoreándose unas a otras. Se citaban, se refutaban. Se ridiculizaban, me imagino. También, un mensaje de una radio aparecía en la otra, pero modificado, citado fuera de contexto, ridiculizado. Era como un coro de voces peleándose pero todas conectadas. Una cacofonía, pero interrelacionada. Justo, un sistema cerrado, muy autorreferencial. Incluso las críticas entre ellas empezaron a sonar parecidas, usando las mismas tácticas, y eso, claro, aumentaba la sensación de que todo era un discurso desconectado de la vida real. ¿Y qué pasó a largo plazo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta guerra en las ondas? Bueno, hacia finales de los 60, lo que se ve es un colapso bastante grande de la confianza. La gente ya no solo no creía a una radio en particular. Sino al discurso oficial en general. Exacto. A la capacidad misma del lenguaje del poder para decir algo verdadero. Una crisis de credibilidad muy, muy profunda. Y eso debió tener un impacto político y social enorme. Sin duda. Hay argumentos que conectan ese cinismo, esa desconfianza, con el declive de la fe en las grandes ideologías seculares de la época. El nacionalismo árabe, el socialismo, la modernización liberal. Claro, para mucha gente, esas ideas perdieron fuerza, perdieron su capacidad de moverlos. Y cuando esas grandes narrativas pierden credibilidad, ese vacío se llena con algo más. Esa es una de las tesis fuertes del libro,
que este clima de desconfianza hacia el lenguaje político tradicional, bueno, pudo haber dejado el terreno fértil ¿Fértil para qué? para que surgieran o resurgieran otras formas de autoridad, propuestas políticas y morales distintas, muchas veces con base religiosa, que ofrecían, o parecían ofrecer, una claridad, una verdad, que la radio había vuelto ruido. Parece que la gran lección aquí tiene que ver con el lenguaje y el poder, ¿no? Puede ser una herramienta potentísima para formar ideas, Sí, para moldear creencias. pero necesita estar conectada, de alguna manera, con la realidad que vive la gente. Si no se quiebra. Exactamente. La historia esta de la radio en la Guerra Fría y Medio Oriente es un ejemplo clarísimo de cómo se arman estos sistemas de propaganda, pero también de lo frágiles que pueden ser, cómo se caen cuando la distancia entre el discurso y la vida real es demasiado grande. Una reflexión muy potente sobre poder, lenguaje y verdad. Sí. Y nos deja pensando, ¿no? Si esa desconexión entre lo que se decía oficialmente y la realidad vivida golpeó tanto la confianza hace décadas, ¿qué ecos de eso vemos hoy? Hoy, en nuestra era digital, con tanta información por todos lados, Claro. ¿Cómo interactúa la gente con la información oficial, con los medios? Hay ecos de esa desconfianza no solo allá, sino en todo el mundo. Una pregunta para seguir pensando.